Damos gracias a Dios por este hermoso día de sábado. Gracias por tenerlos nuevamente con nosotros. Estamos contentos de que ha llegado un día más donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Y el tema de hoy lo hemos titulado: si es tan fácil, ¿por qué parece tan complicado? Y para comenzar, vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías 31:3, dice la palabra de Dios. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra de Dios dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vamos a orar, por favor, y dar el rostro para orar. Querido Dios, te damos gracias por este hermoso versículo de tu palabra, Jeremías 31:3. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, y queremos pedir una bendición para los que están aquí alrededor nuestro, para los que nos están viendo, Señor, en diferentes lugares, y para todos, Padre querido, que vamos a estudiar este tema. Tu bendición sea a través del Espíritu Santo, abriendo nuestra mente al entendimiento, con la compañía de tus ángeles, y que nos ayudes, Padre, a entender tu voluntad. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, si es tan fácil, ¿por qué parece tan complicado? Cuando Jesús estuvo en la tierra, recuerdan ustedes que Él le enseñó a los discípulos a orar. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les enseñó a presentar a Dios sus necesidades y a confiarle toda solicitud. Y escuchen esto: la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos da también a nosotros la seguridad de que nuestras oraciones serán oídas. Entonces, debe hacer alguna pregunta. No me la conteste, solamente contésteselas a usted mismo. La siguiente pregunta: ¿qué significa para usted orar? Piense, ¿qué significa para usted orar? Hay muchas personas que conocen la expresión orar como rezar, pero contestemos, ¿qué significa para usted orar o rezar? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Sabías que Dios contesta las oraciones? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Te has preguntado alguna vez: ¿cuál es mi vida de oración? ¿Has encontrado algún método que te puede dar resultados para poder orar de una manera más eficiente? ¿Has oído hablar de alguien que ora a Dios y que tú ves que todas las cosas le van bien y que parece que conversar con Dios fuera algo tan fácil? Ahora, otra de las preguntas importantes que tenemos para este día es: ¿cree realmente usted que Dios está sentado esperando que nosotros vengamos a conversar con Él? Y esta pregunta es muy importante. Y yo creo que todos deberíamos de pensar en esto. ¿Qué concepto tiene Dios de ti? De acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento con Dios, ¿cuál cree usted que es el concepto que Dios tiene de usted? ¿Sí? De usted. ¿Qué dice la Biblia acerca de el concepto que Dios tiene de nosotros? Volvamos entonces al libro de Jeremías, capítulo 31, el verso 3. Vamos a ver el concepto que Dios tiene de nosotros.
para después de eso mirar cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos relacionarnos con Dios? ¿Qué es lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos para mantenernos cerca de Él? La Biblia dice en Jeremías, vamos a repetir el versículo que leímos al principio, 31:3, lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dice el profeta Jeremías, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si empezamos a desmenuzar cuál es el concepto que Dios tiene de usted y de mí, este versículo dice que de acuerdo a lo que hemos leído, somos amados de Dios. Y póngase a pensar usted cuando usted ama a alguien. Y podemos acercarnos más al vínculo del amor materno, paterno, con sus hijos. Usted está dispuesto a hacer por ellos lo que sea necesario para verlos saludables, para verlos bien, para que estén, ¿no es cierto?, reconfortantes, etc. O para suplir todas las necesidades que como niños tienen. Entonces, nosotros entendemos que Dios nos ama. Somos considerados por Dios como amados. ¿Se dan cuenta? Isaías 43:1, la palabra de Dios dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Mire el concepto, estamos viendo cuál es el concepto que Dios tiene de usted y que tiene de mí. Dice que Dios se considera nuestro creador y formador tuyo y mío. No temas, porque yo te redimí y te puse por nombre, mío eres tú. Imagínense que cuando nosotros entendemos este concepto de la palabra de Dios, lo que Dios dice, que Él piensa de nosotros. Primero dice que somos amados, Jeremías. Luego dice que somos creación suya. Luego dice que Él nos formó. Y también dice, no temas porque yo te redimí. Aquí hay un pensamiento maravilloso de la palabra de Dios. Porque no solamente Dios es nuestro creador, también es nuestro redentor. Veamos lo que dice Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas porque yo te ayudo. O sea, hemos visto, somos amados por Dios, Dios es nuestro creador, nuestro formador, nuestro redentor, y ahora dice que Él se considera nuestro Dios. Nuestro Dios. Efesios 4:6, la palabra de Dios dice lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo se considera Dios según el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios? Se considera nuestro Padre. Ahora, habiendo observado esto, ¿no es cierto?, es tan importante que nosotros consideremos el concepto que Dios tiene de usted y de mí. Para Dios no hay bueno, no hay malo, no hay acepción de personas. Dios no dice, bueno, a ti te amo más porque eres bueno, a ti te amo menos porque eres más. No. Dios nos ama, no importa lo que usted y yo seamos. Si somos malos, Dios nos ama. Si somos buenos, Dios nos ama. O sea, la naturaleza de Dios es amor. Y Él nos ama, no importa la condición en que usted y yo nos encontremos. Pero una cosa es importante notar: el hecho que Dios nos ame, no importa cómo estemos, ¿no es cierto?, no significa que estemos hablando de salvación. Estamos hablando de Dios, el concepto que Dios tiene hacia mí. Ahora, que para ser salvo, yo necesito seguir un procedimiento que la Biblia dice: creer, aceptar y permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Pero veamos entonces, después de tener este concepto tan claro que la Biblia tiene acerca de Dios, que Dios tiene de nosotros, yo les hago una pregunta. Porque estamos hablando acerca de la oración. Estamos hablando acerca de la oración. Póngase a pensar usted,
Si orar a Dios es abrir nuestro corazón como a un amigo, es conversar con Dios, es dialogar con Dios. Y cuando nosotros dialogamos con un amigo, nosotros hablamos de todo. Le conversamos a nuestro amigo nuestras tristezas, nuestras alegrías, bromas, etc. No tenemos nada oculto de un amigo. Hay diferentes tipos de amigos, unos que son de más confianza, otros de menos confianza, pero igual nosotros conversamos abiertamente con ellos. Entonces, si conversar, y yo pienso que aquí el único requisito que creo que necesitamos para poder orar es saber hablar, ¿no es cierto? Es saber hablar. Si usted sabe hablar, usted puede conversar con Dios. Pero si usted está vivo y puede pensar, usted puede pensar también en Dios y hablar en sus pensamientos con Dios si usted no puede hablar. Que en este caso sería muy raro, ¿no es cierto? Son pocas las personas que no pueden hablar. Pero uno de los requisitos importantes para poder conversar con Dios es saber hablar. Si usted puede hablar, usted puede conversar con Dios, usted puede orar a Dios. Por eso le hemos titulado el tema de este día: si es tan fácil, ¿por qué parece tan complicado? ¿Por qué nosotros, sabiendo que tenemos un Padre Celestial que está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones, conversamos tan poco con Él? Como que le tenemos miedo, como que Dios no nos va a escuchar. Y mire lo que encontré en un libro llamado El Camino a Cristo, un libro muy hermoso. Se lo recomiendo, el día que pueda consígalo, prácticamente en las iglesias lo dan gratis, un libro extraordinario. Dice así: es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Si es un privilegio, ¿por qué no tomamos la oportunidad que nos ha dado Dios de poder conversar con nosotros? Por eso, en el libro de Jeremías, mire lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 33, verso 3. Busquemos Jeremías 33, 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire lo que nos estamos perdiendo por no conversar con Dios, por no tener un diálogo de amistad, de compañerismo con Dios. El versículo es muy claro, dice: clama a mí y yo te responderé. Y recuerda que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta como nosotros. Cuando Dios promete algo, ya está hecho. Depende de nosotros de aceptarlo y que se haga una realidad en nuestras vidas. En el mismo libro Camino a Cristo dice, la página 94, dice lo siguiente: cuán extraño es que oremos tan poco, cuando Dios ha dicho: clama a mí, que yo te voy a responder. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos. Y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. En otras palabras, vivimos en la condición en que estamos porque nosotros vacilamos mucho en poner nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento y sobre todo lo que somos a los pies del Señor. Él ha dicho: yo te responderé. ¿Qué pueden, dice, pensar los seres celestiales, los que nunca cayeron como los ángeles, de unos seres humanos como nosotros, con tan grande necesidad de un Dios tan maravilloso como el nuestro, y no tomar las ventajas? No conversar con Dios, no orar a Dios. Imagínense ustedes que la Biblia dice que nuestra fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios es como su fe se desarrolla, como mi fe se desarrolla.
Y nos cuesta a nosotros tanto prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. Y fíjense lo que continúa diciendo. Cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar. Por eso es que yo digo, si es tan fácil conversar con Dios y ponerle o exponerle a Dios todo lo que nos pasa, y Dios está dispuesto a darnos todo, ¿por qué no lo obtenemos? ¿Por qué es tan difícil? ¿O por qué se hace tan complicado? Ahora, yo quiero mencionarles una cosa. Leyendo la Biblia nosotros encontramos que los ángeles se deleitan en la presencia de Dios. Para ellos es un gozo, una alegría, una satisfacción estar delante de Dios. Y la Biblia dice que ellos cantan a Dios y le dicen santo, 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 Dios todopoderoso, etc. Para ellos es un regocijo. Y sin embargo, ellos no tienen la falencia que nosotros tenemos. Ellos no tienen las necesidades que nosotros tenemos. Pero nosotros, seres humanos llenos de flaquezas, de debilidades, de problemas, de ansiedades y de todos los males que nos atormentan, pareciera que ignoramos este Dios maravilloso que está dispuesto a socorrernos en el tiempo de la angustia. Se ve complicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con nosotros que no podemos aprovechar la ventaja que Dios nos da de venir a Él? Clama a mí y yo te responderé. Ahora, muchas personas quizás tenemos miedo de Dios, porque nos han pintado a Dios como un policía enorme que está con un tolete ahí, que cada vez que cometemos un error, ¡pum!, un garrotazo, pórtate bien. Y tenemos un concepto equivocado de Dios. Por eso al principio decíamos, ¿qué concepto tiene usted de Dios? Porque de acuerdo al concepto que usted tenga de Dios, es lo que usted va a pensar de Él. Y es como usted se va a relacionar con Él. Por eso es importante que nosotros comencemos a tener un concepto claro de Dios. Y de acuerdo a los versículos que leímos al principio, vemos que Dios nos ama, que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro formador, Dios es nuestro redentor, Dios es nuestro Padre y está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Ahora, debemos de tener en cuenta que cuando uno habla con Dios, debemos de tener en cuenta dos cosas. La diferencia que hay entre lo que yo necesito y lo que yo quiero. Dios está dispuesto a suplir todas mis necesidades. Pero muchas veces Dios considera las cosas que yo quiero que Él me dé de acuerdo al beneficio que me van a causar. Una cosa es lo que yo necesito para poder vivir día a día y poder seguir adelante, y otra cosa es lo que yo quiero. Hay una gran diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Entonces, por el concepto equivocado que tenemos de Dios, muchos de nosotros vivimos alejados de Dios. Y hemos creado en nuestra mente de que Dios no nos escucha porque somos malos. Una ocasión estábamos, ¿no es cierto?, dando una pequeña charla en cierto lugar del campo. Y estaba la gente, algunos tomando, algunos que no se llevaban, gente que estaba ahí simplemente, no porque habían ido a escuchar el mensaje, sino porque llegaron ahí por casualidad. Y llegó una señora y hizo la siguiente pregunta. Dios solo ama a los buenos. A Dios no le interesamos nosotros los malos, porque nosotros somos malos. Dios ama solo a los buenos y a los buenos les va bien porque Dios los ama. Entonces, Dios me puso esto en la cabeza y le expliqué de la siguiente manera. ¿Cuántos hijos tiene usted? Ella dijo, tengo varios hijos. Y me imagino, le digo que todos sus hijos están en su casa desde temprano, 7 de la noche, ya bañaditos, arregladitos, listos para irse a dormir, y están tranquilos, obedientes en casa. No, me dijo. Yo tengo uno que ese no me hace caso para nada.
sale por los campos, por la cantina con su machete y anda siempre causando problemas, y ese me tiene preocupado. Ese me quita el sueño, ese no me deja ser feliz. Y yo le digo, pero si usted dice que es malo, ¿por qué usted se preocupa por él? Porque es mi hijo, porque yo lo parí, disculpando el término que ella utilizó. Es mi hijo. Y lo amo porque me preocupa que un día alguien venga y me diga que algo le pasó. Y no estoy tranquila en mi casa hasta cuando escucho que él llega y se mete a su cuarto o se queda en la hamaca dormido, y me levanto y lo miro, gracias a Dios todo está bien y me voy a dormir tranquilo. Entonces yo le digo a ella, pero si usted me acaba de decir que Dios solamente ama a los buenos y a los malos no los ama, ¿cómo es que usted me está diciendo esto? Que usted ama a su hijo porque es malo y le quita el sueño y se preocupa por él y está pues a la expectativa de a qué hora llega. ¿No cree que si usted como ser humano se preocupa por su hijo que es malo, Dios no se va a preocupar por nosotros que somos malos todos? De esa manera, y de una manera mucho más amplia, Dios se preocupa por usted y se preocupa por mí. La Biblia dice que no hay un solo bueno, que todos somos malos, que el pecado ha hecho de nosotros un instrumento de maldad, y que de continuo, ¿no es cierto?, solamente vamos alejándonos de Dios. Y que, imagínese usted, nosotros cuando queremos planificar algo bueno, tenemos que sentarnos para hacerlo. Pero para hacer lo malo, difícilmente nos sentamos a planificarlo, a no ser que vaya a robar un banco o algo por el estilo. Entonces, póngase a pensar usted, el concepto erróneo que nosotros tenemos de Dios nos aleja de Él. Mucha gente le tiene miedo a la Biblia, que es la palabra donde Dios ha escrito todo acerca de Él, aparte de la naturaleza. Le tiene miedo, porque pareciera que la Biblia le va a decir algo que lo va a poner en una posición embarazosa. Es importante que nosotros comprendamos que así como Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, se alejaron de Dios y se escondieron, Dios vino y los buscó. Dios vino a donde estaban ellos y los encontró donde estaban. ¿Qué había hecho Adán y Eva después que cometieron el pecado que cometieron? Comenzaron a fabricarse ellos mismos ropas cosidas, ¿no es cierto?, de hojas de higuera, para cubrir su desnudez. En vez de, cuando Dios, ¿no es cierto?, comenzó a pasearse por el huerto y ellos lo escucharon, en vez de ponerse atrás o esconderse entre los montes, decir, Señor, aquí estoy. No, se escondieron. Y Dios viene y los llama, ¿dónde estás tú? Porque es Dios el que está interesado en usted y en mí. La iniciativa siempre la toma Dios. Y si nosotros padecemos de alguna necesidad o padecemos de algo en nuestra vida, es simplemente porque no tomamos la ventaja que Dios nos ha dado. Él dice clarito, yo estoy a la puerta y llamo, eso lo hemos dicho muchas veces. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Es usted el que tiene que abrir la puerta. Es usted, soy yo el que tiene que escuchar la voz de Dios y comenzar entonces a tener una relación con Dios. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces depende de nosotros que nosotros podamos poner en orden nuestras prioridades. Y en este caso nuestra prioridad número 1 tiene que ser Dios. Dios, nuestro prójimo. Cuando hablamos de nuestro prójimo, estamos hablando, ¿no es cierto?, de nuestros familiares, esposas, esposos, hijos, etc. Nuestro prójimo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué si es tan fácil entonces hablar con Dios y Dios ha puesto todo a nuestra disposición, es tan complicado?
Porque recuerden que hay alguien que está detrás de todo esto para no permitirnos que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Satanás está luchando mucho para que nuestra conexión con Dios no se lleve a cabo. Recuerde que en el jardín del Edén, Él puso la duda en la mente de Adán y de Eva. Y una vez que Él sembró la duda en la mente del ser humano, el ser humano comenzó a desconfiar de Dios y a escuchar la voz del enemigo. Comenzó a poner a Dios en tela de juicio. ¿Será cierto que Dios ha dicho esto? ¿Será cierto que Dios ha dicho, se va a cumplir lo que Dios ha dicho? Entonces, una de las cosas interesantes que notar es que la Biblia dice que hay que resistir al diablo, hay que someterse a Dios y el diablo huirá de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues buscando a Dios. Bueno, usted me dirá, pero es que ¿cómo voy a orar? No tiene usted que fabricar una lista de lo que usted le va a decir a Dios. Es lo que le sale de su corazón. Cuando usted se encuentra con un amigo en la calle, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, usted no lleva una lista, espérate que yo tenía algo escrito que iba a conversar contigo. No. Usted simplemente comienza con cualquier saludo, cómo está la familia, cómo está el trabajo, cómo te ha ido aquí y allá, y comenzamos a conversar. Y sin darnos cuenta hemos gastado 1 hora, 2 horas, qué sé yo, conversando con el amigo. Entonces, debería ser igual con Dios. No debería tener un papel escrito, una oración que siempre debería de estar repitiendo, es lo que sale en mi corazón. Los acontecimientos de mi vida diaria, lo que me pasa diariamente, que tengo problemas en el trabajo, Señor, tengo problemas en el trabajo, que tengo problemas en mi hogar, Señor, tengo problemas en mi hogar, ¿cómo puedo resolverlo? Con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos, con mis parientes. Converse con Dios. No necesita usted un lugar específico para conversar con Dios. Solamente usted necesita abrir su boca y comenzar a hablar con Dios, que Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios está dispuesto a ayudarnos. Entonces, mucha gente dirá, bueno, pero es que, ¿qué le voy a decir a Dios? Dígale eso. Señor, yo quiero conversar contigo, pero no sé qué decirte. Y a veces vengo acá y hablo contigo y en 30 segundos se acabó todo. ¿Cómo puedo hacer, Señor, para mantener una conversación más íntima contigo? La Biblia dice en el libro de San Juan, el capítulo 17, el verso 3, que la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos. Y cuando nosotros dedicamos tiempo a conocer a alguien, nosotros comenzamos a darnos cuenta de lo importante que esa persona es, de las cualidades que esa persona tiene, de lo bondadoso, de lo cariñoso, o de lo malo, de lo etcétera que tenga la persona. Cuando nosotros nos dedicamos a conocer a Dios, nosotros nos damos cuenta quién es Dios. Y empezamos a sentir ese amor por ese Dios misericordioso, amante, cariñoso, que está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Y entre más nosotros conozcamos de Dios, más cerca nos sentimos de Él. A veces la idea, los que ya son casados o los que son solteros, la relación que tienen entre hermanos, padre, hijo, esposa, esposo, etc. ¿Cuánto tiempo tiene usted casado? ¿O cuánto tiempo tiene usted casado? ¿O enamorado? ¿O de noviazgo? Mire usted la relación que mantiene con ese ser querido. Entre más nos conocemos, ya nosotros hasta solamente con escuchar los pasos en la casa o en el lugar donde estamos sabemos quién es. Y cuando sentimos esa persona que está cerca y es la persona amada, nos sentimos emocionados, felices, porque sabemos quién es esa persona. No nos escondemos de él. Nos sentimos seguros, satisfechos, en confianza, porque le conocemos y sabemos que no nos va a hacer nada malo. Entonces, mire lo que dice el Camino a Cristo, página 95, hermoso libro, vuelvo a decir, yo no vendo libros por si acaso, pero lo recomiendo porque es uno de mis libros favoritos para leer. Dice, nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio.
para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. El enemigo está constantemente obstruyendo el camino que nos lleva a tener una relación con Dios. Piensen ustedes esto, por ejemplo, muchas personas vivimos siempre pensando de que cuando tenemos que orar, más tarde, cuando tenemos que leer la Biblia, que más tarde leo, y siempre buscamos una excusa posponiendo lo que tenemos que hacer cuando es tan importante para nosotros hacerlo a primera hora de la mañana. Ahora, miren ustedes, por ejemplo, es importante nosotros notar que hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que alcanzar para poder estar en comunión con Dios. Ciertas condiciones. Y la primera es lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿No es cierto? Primer punto importante para considerar cuando nos acerquemos a Dios. No dude. Crea que Dios le está escuchando. Crea que Dios existe y que está ahí a su lado, escuchándole. ¿Qué más dice la Biblia? La Biblia dice que el corazón del ser humano debe estar abierto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere darme? Yo debo estar dispuesto a aceptar. Y cuando usted ora a Dios, debe estar seguro de que Dios tiene tres maneras de contestar su oración. Hay ocasiones que Dios directamente le dice, ok, ahí tienes lo que pediste, bendito seas, sigue adelante. Hay ocasiones que Dios le dice, ¿sabes qué? Espérate un ratito, no conviene todavía, no es el momento preciso. Y hay ocasiones que Dios le va a decir, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero no puedo. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios y estemos dispuestos con una mente abierta, un corazón abierto, dispuesto a aceptar lo que Dios decida. Porque Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene. Recuerde que nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y Dios en su infinito amor de Padre amante ha venido a buscarnos, envió a su Hijo, murió por nosotros y nos ha dado hermosísimas promesas de que vendrá. Entonces, recordemos, otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es que tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Usted no espere que tenga una vida desordenada y vacía y en pecado y siempre lo mismo y esperar el favor de Dios. Por eso Dios en primer lugar nos dice en Isaías 1:8, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de todo nuestro mal. Entonces, ahora que nosotros ya primero Él hace limpiarnos de todo nuestro pecado, estamos delante de Él, ¿no es cierto? Y nos ve como si viera al Señor Jesús puro y limpio. Entonces, hay que apartarse de toda iniquidad. Apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Dios. No podemos estar jugando con el diablo y con Dios. Tenemos que tomar una decisión, o servir a Dios o servir al enemigo, pero no podemos servir a dos señores. Es el uno o el otro, tomando en cuenta la diferencia que hay entre servir a Dios, salvación y vida eterna, y servir al enemigo, perdición y muerte eterna. Entonces, cuando hayamos confesado nuestros pecados delante de Dios, estar seguros de que Dios ya nos perdonó, de que Dios nos quitó todo lo que nos separaba de su presencia. Otra cosa importante que debemos considerar es que mis méritos no tienen ningún valor delante de Dios. Son los méritos de Cristo. Lo que Cristo hizo por mí, lo que me da valor. Otra cosa interesante es que la oración eficaz del ser humano es aquella, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos, no solamente por nosotros, sino también por nuestro prójimo. Orar por nuestro prójimo. Saber también de que Dios nos ha dado amplia seguridad, de que Él es fiel, de que Él ha prometido que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, lo vamos a recibir. Nosotros como seres humanos muchas veces no sabemos ni vemos más allá de nuestras propias narices, pero Dios, que sabe el final desde el principio, sabe lo que nos conviene. Entonces, cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, no
demos lugar a la duda, esperemos. Recuerde que leímos en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 12 también, la paciencia de los santos. Hay que ser paciente, hay que aprender a esperar a Dios. Y por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la causa particular que le pidamos, eso se llama presunción. Dejar de ser presumidos, hay que ser humilde. El Señor Jesús dijo en la oración modelo del Padre Nuestro, cuando nosotros oremos al Padre, vamos a lo secreto y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Entonces, si consultamos nuestras dudas y temores con Dios, Él va a ayudarnos a poder esclarecerlos. Muy bien. Entonces, mire usted, la oración debe ser sincera, no esconda nada. Hable con Dios con sinceridad, lo que esté en su corazón. No esconda de Dios nada. Explíquele a Dios toda la situación y Dios le va a guiar para que usted, ¿no es cierto?, tome el rumbo que Dios crea conveniente. Cuando imploramos por misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y de perdón, no de arrogante. Recuerde el fariseo que fue a orar a la sinagoga y el publicano. El publicano salió bendecido, el fariseo salió, no es cierto, como entró, sin ninguna bendición. Sea humilde cuando esté delante de Dios. Entonces, en conclusión, podemos decir, debemos reunirnos en torno a la cruz, porque Cristo es nuestro mediador y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozo y emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz del Calvario por salvarte a ti y por salvarme a mí. El alma puede elevarse hacia el cielo en alabanzas, Dios es adorado con cánticos y músicas en las mansiones celestiales y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto de las mansiones celestiales y al expresar con nuestra gratitud, ¿no es cierto?, los cánticos de alegría y de gozo a Dios, nos estamos, ¿no es cierto?, reuniendo con aquellos que alaban a Dios. Mire, se nos dice, el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará, dice el salmista. Presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. No te olvides, Dios es nuestro Padre. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Y Dios te ama de la manera que eres. Pero te ama tanto que no va a permitir que te quedes como estás. Él te ama tanto que vino a dar su vida para que nosotros podamos ser restablecidos. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros poder recobrar lo que se perdió. Y la palabra de Dios nos da a nosotros la seguridad. Y dice bien claro, mire que nadie os engañe. Dios está dispuesto a escucharnos. No permita que nadie te diga, no, que eres suficientemente malo, que Dios no te escucha, no. Dios envió a su Hijo y a sufrir de la manera que sufrió, porque su amor por ti es tan grande como su amor por mí. Dio su vida para que nosotros podamos disfrutar de su santidad, de vida, de gozo, de alegría, de poder tener un Dios con el cual conversamos, con el cual nos reímos, con el cual pasamos agradables momentos. Recuerda que Dios, aparte de ser nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, es nuestro amigo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, ahora sois mis amigos. Y Dios quiere hacer de ti también un amigo. ¿Le darías la oportunidad a Dios de ser su amigo? ¿Le permitirías que Dios forme parte de tu vida? Que Dios trabaje en tu corazón y te ayude a ser la persona que Dios tiene en mente que tú seas. ¿Estarías dispuesto a poner todo en las manos de Dios? A depositar tu confianza en las manos de Dios,
a pedirle a Dios que sea el director de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, y pedirle al Señor que te guíe en todo, que tome el control, ¿no es cierto?, de todo lo que tú haces. ¿Estarías dispuesto a pedirle a Dios que vaya caminando contigo a su lado y poner delante de Él, ¿no es cierto?, todas tus perplejidades, dificultades, tus problemas, emociones y todo aquello que no te permite disfrutar del compañerismo de Dios? Si es así, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias por amarnos tanto. Gracias por enviar a tu Hijo amado para que muriese por nosotros. Gracias por redimirnos, oh Dios, del pecado, de la condenación y de la muerte. Gracias por darnos la oportunidad de ir hacia usted, conversar con usted, tener una relación de amistad, de padre a hijo, de creador a criatura, de padre amado a hijo amado. Padre querido, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser manso y humilde de corazón. Bendice a cada uno de los que han escuchado este tema, a cada uno de los que han tomado la decisión de poner sus vidas en tus manos y esperar en tus promesas. Padre, gracias por tu Santo Espíritu y por tus ángeles que nos acompañan. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.